El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Diciéndole que lo necesito tanto. Yo creo que lo necesitamos todos. Hemos venido a la casa de oración. Hemos venido para presentarnos delante de Dios, delante del Espíritu Santo. Y debe de haber en nosotros una entrega lo más genuina, lo más total que sea posible. Mi Señor, lo necesito. Mi Señor, lo necesito. Lo necesito. Ay. Ay, ay, ay. La parte humana pesa. Es bonito ser humano y hay que dar gracias por estar vivo, pero no se puede negar que esa parte humana pesa en uno. Anoche predico en una iglesia con una asistencia grande y con un ambiente, cuando menos un ambiente muy fluido. Y uno pareciera que se siente más cómodo y más libre para compartir la palabra. Pero esta palabra debe de ser predicada de cualquier manera y a cualquier pueblo. Y eso anhelo, que el Espíritu Santo ministre mi vida. Creo que para nuestros hermanos que están con nosotros a través de la radio y a través de internet, ya habrán notado que no tenemos energía eléctrica, no tenemos alumbrado muy adecuado. Los hermanos han hecho un esfuerzo para tener sonido y para tener un poco de alumbrado, pero no hay energía eléctrica, razón por la cual pido que si hay alguna deficiencia nos disculpen. No es culpa de nosotros, sino que no hay en toda la ciudad energía eléctrica, pero tenemos la bendición de poder llegar a ellos, a ustedes, con los recursos que se tienen. En ese sentido, yo quiero que, como lo hacemos siempre, que les demos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que están con nosotros a través de la radio y a través de internet. Bienvenidos a este culto. Le pido a ellos lo mismo que les pido a ustedes: abrir el corazón para recibir la palabra del Señor. Pueden tomar su asiento. En la reciente serie de predicaciones, espero que estén conmigo. En la reciente serie de predicaciones sobre nuestra visión y misión, dije que estaríamos haciendo una revisión específicamente porque no estamos observando los resultados prometidos y esperados. En la serie me propuse hacer una revisión. Quien tiene al Espíritu Santo, yo espero que ustedes me lo confirmen si lo aceptan, quien tiene al Espíritu Santo como su Señor, sobre cualquier otra cosa, tiene la posibilidad de vivir una vida abundante y victoriosa,
sin importar las circunstancias por las que esté pasando, además de otras bendiciones. ¿Cuántos están de acuerdo a lo que acabo de decir? Quien tiene al Espíritu Santo como su Señor, sobre cualquier otra cosa tiene la posibilidad de vivir una vida abundante y misteriosa y victoriosa. ¿Cuántos lo creen? Quien tiene al Espíritu Santo tiene esa posibilidad. Es en ese sentido que dije que la revisión de nuestra visión y misión no sería sobre el contenido de la misma, porque su contenido es bíblico y por lo tanto es espiritual. Y es por eso que los resultados son seguros y hasta infalibles. Lo dije en las predicaciones anteriores. En ese sentido, la revisión de nuestra visión y misión, que está por cierto ahí al frente de ustedes, y creo que la pueden leer aunque no tan visible. En ese sentido, la revisión de nuestra visión y misión es sobre nosotros. Es decir, evaluar con toda honestidad en qué aspectos estamos fallando, razón por la cual, como lo acabo de decir, no estamos recibiendo los resultados prometidos y esperados. La revisión no es sobre el contenido de nuestra visión, es bíblica, es espiritual, sino que la revisión es sobre nosotros, en qué aspectos estamos fallando para que no estemos mirando y recibiendo los resultados esperados y prometidos. Teniendo en mente los detalles anteriores, esto que acabo de decir, con la predicación de hoy tengo dos objetivos, y desde aquí préstenme toda la atención. Tengo dos objetivos. Un objetivo es indirecto y el otro sí es directo. Tengo dos objetivos, pero uno es indirecto, el otro sí es directo. Indirectamente, tengo el objetivo de que comprendamos que se puede y se debe de hablar del Señor Jesucristo, pero que se debe de hacerlo dentro del contexto correcto y apropiado. Ese es mi objetivo indirecto. Porque el enfoque al Espíritu Santo, o por ese enfoque, algunos creen que yo no hablo sobre el Señor Jesucristo, y por supuesto que lo hago y lo debo de hacer porque es parte del Evangelio. Debo de hacerlo, debo de hablar del Señor Jesucristo, pero lo hago y lo debo de hacer dentro del contexto bíblico. Por ejemplo, estoy en el contexto bíblico cuando digo, y debo de decirlo, que el Señor Jesucristo pagó el precio de la salvación y pagó el precio de la salvación de toda la humanidad. Estoy hablando de lo que la Biblia dice sobre el Señor Jesucristo. Con su muerte en el Calvario, Él pagó el precio de la salvación de toda la humanidad. En su sacrificio, la humanidad entera puede ser salvo. Solo que se espera la respuesta del ser humano para que la salvación se realice en ellos. ¿Me estoy explicando? Por supuesto que después viene la negociación con el pecador, aspecto que le toca al Espíritu Santo. Dije hace un momento que el que paga el precio de la salvación es el Señor Jesucristo. Pero cuando ya está ese precio pagado, el que negocia con el pecador si va a aceptar el precio, si va a aceptar la salvación, es el Espíritu Santo. ¿Para cuántos está claro lo que estoy diciendo? ¿Para cuántos es bíblico lo que estoy diciendo? Y hablando así, estoy cumpliendo con mi objetivo indirecto, porque no ese es el propio sentido de la predicación de hoy. Por otro lado, mi objetivo directo, y esto es lo que le va a apuntar el mensaje de hoy, a esto es lo que va a tratar de desarrollar la predicación de hoy, es presentar un mensaje, escuche bien esta parte, presentar un mensaje que revela, que descubre la triste condición, escúcheme bien, la triste condición de estar tan cerca de la fuente de la bendición y no tener la capacidad de vivir y disfrutar esas bendiciones. Este es mi objetivo directo, lo voy a repetir. Mi objetivo en esta predicación es revelar o descubrir la triste condición de estar tan cerca de la fuente de la bendición y no tener la capacidad de vivir y disfrutar esas bendiciones. Que descubra eso, que nos despierte, que nos golpee,
que nos alimente para ver si es posible que después de esta predicación nosotros cambiemos esa triste realidad, que nosotros podamos ser gente que por estar cerca de la bendición podamos recibir esa bendición, podamos disfrutar esa bendición. Y repito, ese es el objetivo de esta predicación. ¿Queda claro el objetivo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Estoy preguntándole a todos, no solo a la hermana que está ahí, preguntándole a todos. ¿Cuál es el objetivo de esta predicación? Revelar, descubrir, que nos quede claro la triste condición. ¿Cuál es esa triste condición? De estar tan cerca de la fuente de la bendición y no tener la capacidad de vivir y disfrutar esas bendiciones. Hace un tiempo prediqué un mensaje sobre la mujer que tenía flujo de sangre y tocó el borde del vestido del Señor y sanó. Y titulé esa predicación: no toque al Señor como lo tocan otras gentes. Al Señor hay que tocarlo con un sentido muy especial. Espero irme explicando. Es en ese sentido que vamos a leer de los evangelios, el evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Los espero para que ustedes lo encuentren y juntos leamos la palabra del Señor. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento, está facilito de encontrarlo. Y allí en los primeros capítulos, capítulo 4, versículo 35 al 41, la predicación como siempre será sencilla, apuntándole a ese objetivo que ya antes expliqué. ¿Lo tienen? ¿Podemos leer la palabra juntos? Por favor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Me imagino que ya empezaron a notar quién es el que está hablando en este pasaje. ¿Quién? El Señor Jesucristo, seguro, el Señor Jesucristo. Aquel día cuando llegó la noche les dijo el Señor: pasemos al otro lado. ¿A quiénes les dijo? A sus discípulos. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud. Mire qué interesante esto. Él no se llevó a toda la gente, la dejó ahí y solo sube a la barca a sus discípulos. Y había también con él otras barcas. A la par de la barca donde iba el Señor con sus discípulos iban otras barcas. Quise leer inclusive estos versículos. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Tienen idea de lo que está pasando? Viento recio sopla la barca, el agua está cayendo dentro de la barca. Yo sé lo que es eso porque pastoreé varios años a la orilla del mar y sé lo que es encontrarse con una tempestad. Yo pastoreé, permítanme, detengan la lectura ahí, pastoreé en La Unión. Y como presbítero del distrito de La Unión tenía que visitar a las iglesias del distrito, y teníamos una iglesia en una isla que se llama Mianguera del Golfo, es una isla completa. Y al ir a esa isla había un problema, que si cuando uno estaba en la isla se levantaba una tempestad que durara varios días, uno pasaba 2, 3 o más días sin poder salir porque era imposible navegar. No eran barcos grandes, eran pequeños botes, lanchas, y uno se quedaba ahí. Este es el caso de hoy. Versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Qué les parece eso de que el Señor Jesucristo estaba durmiendo? Se había ido a dormir por allá abajo. ¿Podía hacerlo él? ¿Necesitaba hacerlo él? Seguro, si él tenía una parte humana en sí. Y le despertaron y le dijeron: ¿quiénes lo despiertan? ¿Quiénes lo despiertan? Los discípulos. Y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Notan esa pregunta? ¿Cómo es esa pregunta? ¿Cómo la sienten? ¿Cómo la van leyendo?
¿No la sienten como un reclamo casi? Dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, el Señor se levanta, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Porque ellos pareciera que sorprendidos y amedrentados, que quiere decir más como entristecidos, avergonzados. ¿Cómo no tenéis fe? Pregunta. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron, permítanme que interrumpa, fíjense que ellos fueron a despertarlo al Señor. ¿No creen que hubiera sido, no sé cómo decir, que el Señor a la hora que lo van a despertar, lo felicitara y le dijera, gracias porque me despertaron, gracias porque me clamaron, gracias porque vinieron a mí, como debería de hacerlo el Espíritu Santo cuando nosotros en una tempestad vamos y clamamos, Señor, ayúdenos? Si este fuera el caso, ¿qué respondió el Señor? ¿Lo felicitó? ¿Lo felicitó? No. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. Fíjese otra, y aquí está en interrogación. ¿Quién es este? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? ¿Qué sienten? ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es este? No notan ustedes que en esa pregunta que el evangelista registra, ¿quién es? Pareciera que no lo conocían. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecían? Y en la predicación voy a tratar eso sobre si tendrían razón para no comprender que el Señor Jesucristo tenía el poder para reprender el viento. Pero ¿quién es este? ¿Cómo es posible que este haga semejante cosa? Y hemos leído palabra de Dios. Sobre ese pasaje y sobre el objetivo que tengo, ¿cuál dije que es el objetivo? ¿Ah? El objetivo es descubrir, revelar la triste realidad de alguien que puede estar cerca de la bendición, tocando casi la bendición, pero no tener la capacidad de poder recibir esa bendición, no tener el poder que debería tener. El tema para hoy es la triste realidad de estar cerca del Señor de la fe y no tener fe. ¿Quieren repetirlo, por favor? La triste realidad de estar cerca del Señor de la fe y no tener fe. Una vez más, la triste realidad de estar cerca del Señor de la fe y no tener fe. Los de mi derecha, por favor. Una vez más. Solo los alumnos del colegio, por favor. ¿Qué pasó? Esto me revela muchas cosas. Me revela que ahora, a la hora cuando están ustedes en clase, el profesor pregunta una cosa y aquí está un profesor y los alumnos ¿qué contestan? ¿Qué dicen? No, las cosas no son así. Hoy voy con ustedes. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Ya oyeron cómo dijeron ellos? La triste realidad de estar cerca del Señor de la fe y no tener fe. Ahora una vez más ustedes. ¿Lo hacemos juntos? Lo he dicho en verdad, así lo entiendo. Yo les pido a ustedes que memoricen, repitan y memoricen el tema por varias razones. Sobre eso es que viene la predicación, sobre ese tema. Ese es el tema de lo que yo voy a decir en la palabra, dicho en unas pocas palabras, todo lo que voy a decir. Número uno. Número dos, si yo diera el caso y es posible que yo me muriera mientras predico, cayera aquí y me muero, ustedes ya sabrían sobre qué iba a tratar la predicación que estoy compartiendo. Por eso les pido que lo repitan
y lo memoricen. ¿Cuál es el tema de esta predicación? Qué triste eso, la triste realidad. Teniendo en mente este tema, y voy a tener que bajar el volumen de mi voz porque mi garganta no está bien, vamos a medio analizar el pasaje leído, y para facilitar la comprensión del mismo y su respectiva aplicación, vamos a establecer dos escenarios. Vamos a establecer dos escenarios. El primer escenario será de la parte literal, eso que leímos. En ese escenario vamos a ver al Señor Jesucristo, pero especialmente vamos a considerar a los discípulos. Primer escenario al que vamos a analizar, vamos a hacer un análisis literal del pasaje que hemos leído. Y en ese análisis vamos a ver al Señor Jesucristo. Él es el que estaba hablando con sus discípulos, pero mi enfoque no tanto tiene que hablar a ver al Señor Jesucristo, porque yo no dudo del poder que Él tenía, ni dudo del poder que tiene el Espíritu Santo para hacer cualquier cosa. Por eso es que ustedes me han oído, no se preocupe por lo que le toca a Dios, no se preocupe por lo que le toca al Espíritu Santo, Él lo va a hacer. Él tiene el poder para hacerlo. Preocúpese por lo que nos toca a nosotros. Le toca a usted. Eso es lo que debe de preocuparse. Así que estoy diciendo que vamos a establecer dos escenarios. Uno, el escenario será el literal, y en ese escenario, ¿a quién vamos a ver? Al Señor Jesucristo, y especialmente vamos a analizar a los discípulos del Señor, porque ellos son los que se van a comparar con nosotros. En el otro escenario vendrá la aplicación, y en esa parte estará ¿quién? Deberían comprender ya. ¿Quién estará en ese otro escenario? En la aplicación. Va a estar el Espíritu Santo. Bueno, va a estar el Espíritu Santo, y vamos a estar nosotros, para ver si esa triste realidad también está en nosotros. ¿Cuál es la triste realidad? De estar tan cerca del Señor de la fe y no tener la fe. Desgraciado eso, es una cosa triste, muy triste. ¿Estamos ya claros de los escenarios que vamos a analizar? ¿Sí? Veamos primero la escena literal del pasaje. La escena literal del pasaje. Como vamos a hacer un medio análisis, no estoy diciendo que será un análisis profundo del pasaje, ¿cuál sería, según ustedes, la parte central, la parte importante del pasaje? ¿Cuál sería? Incluso, para darles más luz sobre la respuesta que esperaría de ustedes, incluso mi pregunta va más allá, y la pregunta sería, ¿cuál sería el propósito del Espíritu cuando guió que se escribiera esta parte? Porque está escrito para algo. Yo en mi pensamiento, yo no hubiera escrito eso, porque no me gusta escribir las cosas negativas, las cosas tristes, las cosas penosas. Pero ¿por qué cree que está escrito eso? ¿Por qué? Para que aprendamos nosotros, para que nos descubramos nosotros que lo mismo nos puede estar pasando a nosotros. Van conmigo. Sería demostrar, cuando pregunté sobre cuál sería la parte importante del pasaje, sería demostrar que para el Señor Jesucristo no había nada imposible y que Él tenía autoridad sobre el viento y la tempestad. No, eso ya se sabe. Él tiene poder sobre eso. De la misma manera sobre el Espíritu Santo ya se sabe. Él tiene poder para cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo pienso que no. La enseñanza de vida de este pasaje es demostrar lo triste, lo frustrante, lo lamentable que es estar tan cerca del poder y no tener poder. Es estar tan cerca de la fuente de la fe y no poder actuar en fe. Esa es la parte central de este pasaje, y yo espero que seamos bendecidos y edificados al considerarla. Hoy veamos los siguientes episodios de este mismo escenario. Vamos a decir que hasta me figuro yo
corramos el telón o pongamos telón, quitemos el telón, porque en este escenario van a haber varios episodios y esos son los que quiero que brevemente consideramos. Hoy veamos los siguientes episodios en este mismo escenario. Número 1, estamos analizando el pasaje. Vemos al Señor Jesucristo llamando a sus discípulos a subir a una barca y pasar al otro lado. Cómo el Señor le daba prioridad a sus discípulos. Ese es un cuadro lindo. Él había predicado, ahí había mucha gente. Le pidió a sus discípulos que se apartaran de la gente porque hoy les iba a dar otra lección de vida. Primer episodio. Segundo episodio. En el segundo episodio vamos a ver al Señor Jesucristo dormido, descansando, normal. Y ese descanso era a propósito. ¿Lo ven así? Ese descanso de él era a propósito. Él quería que ellos no estuvieran tan pendientes que él iba al frente del bote, de la lancha, y que por eso iba. No, él quería que ellos no lo vieran. Que ellos aprendieran, entendieran que él estaba allá lejos. Porque la vida evangélica, hermanos, muchas veces tiene que ser cuando uno se queda solo. Es que debe demostrar la fe que en realidad tiene. Entonces, en el segundo episodio vemos al Señor Jesucristo dormido. Y es aquí es donde sale lo triste. Es posible que algunas veces el Espíritu Santo haga lo mismo. No estoy aplicando, sino que estoy queriendo hacer una comparación en el sentido que parece. ¿Cuántos de ustedes han sentido que parece que el Espíritu Santo no está con ustedes? ¿Alguna vez? Que no está. Y usted ora, pero no está, parece que, y usted se siente solo. Esa fue la situación de los discípulos en esta ocasión. En el tercer episodio vemos que se levanta una gran tempestad que casi destruye la barca. Una gran tempestad. Ya medio hablé de que ese asunto de las tempestades en el mar es una cosa terrible en la cual la vida de los navegantes queda en riesgo, porque eso no estamos hablando de, son olas gigantescas que se levantan, que pueden destruir. Entonces se levanta una gran tempestad que casi destruía. Imagínense eso, o sea, olas altas. Era razonable que ante aquellas olas altas los discípulos tuvieran un poco de miedo, era razonable. En el cuarto episodio vemos a los discípulos no solo afligidos, sino molestos y reclamando al Señor porque no los había defendido. ¿Por qué? ¿Por qué? Le preguntan. Es una cosa triste y desde ya, repito, va a haber aplicación, pero desde ya les pido que se vean ustedes. ¿Cuántas veces ustedes han tenido ganas o lo han hecho de reclamarle al Señor cuando ustedes se han sentido solos? Oraron por una cosa y no hubo respuesta. ¿Y qué es lo que uno quiere hacer? ¿Qué es lo que uno dice? Señor, ¿por qué? Señor, usted no me ayuda, no me oye. Son palabras naturales cuando uno no está lleno del Espíritu Santo, en el caso nuestro. Cuarto episodio. Esta actitud tiene, explicando algo sobre ella, esta actitud tiene una apariencia de ser correcta, una apariencia, porque cuando uno clama, cuando uno de evangélico en cualquier, vamos a orar por cualquier cosa, tiene la apariencia de ser correcta, pero no es correcta. No es correcta, no lo es, porque si hubiera sido correcta, el Señor Jesucristo, ¿qué hubiera hecho? Si la actitud de ellos cuando van a despertarlo y le gritan, Señor, usted no nos cuida, ¿por qué no nos cuida? Si hubiera sido correcta esa actitud, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera respondido el Señor Jesucristo? Lo hubiera felicitado. Gracias porque me vinieron a despertar, gracias porque ustedes tienen fe que yo puedo, pero Él no hace eso. Porque no es lo que Él espera. Él espera que actuemos. ¿Cuántos van entendiendo desde ya esta parte, recibiendo esta parte de la palabra? El Señor no los hubiera felicitado y no fue eso lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Reprenderlos, tratar de corregirlos, que es lo que yo espero que el Espíritu Santo haga con nosotros hoy.
en el quinto episodio, encontramos al Señor Jesucristo como Él puede hacerlo, controlando al viento, reprendiendo al viento, poniendo quietud, que es lo mismo que puede hacer el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Es lo mismo que puede hacer el Espíritu Santo con nosotros. Amén. Quinto episodio. En el sexto episodio encontramos al Señor Jesucristo reprendiendo a sus discípulos por su falta de fe, y de ahí el tema de esta predicación. ¿Cuál es el tema? Una vez más, por favor. La triste realidad de estar cerca del Señor de la fe y no tener fe. Mire qué cosa más triste. Estar cerca del Señor de la fe, pero uno estar vacío, no tener esa fe. ¿Qué escenas más diferentes, qué escena más diferente hubiera sido que cuando el Señor se hubiera despertado, los discípulos ya hubieran reprendido al viento? ¿Se están imaginando lo diferente que hubiera sido si cuando el Señor se despertó, porque el movimiento había sido grande, pero que cuando Él se despierta, el viento ya hubiera estado quieto? Qué diferente. Y el Señor le dijo: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señor, hubo una tempestad que casi destruye el barco, la lancha, el bote, pero nosotros clamamos al Señor, nosotros creímos que usted podía, y se volvió. Qué diferente hubiera sido la escena, ¿no les parece? Estoy tratando de convencerlos de esto y me está costando un poco. Lo más raro es que parece que ellos no creían que el Señor tuviera tanto poder para controlar la tempestad, y no sé por qué no creían. Dice el versículo 41: y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Es que acaso no habían visto algún milagro de los que hizo antes el Señor Jesucristo, para que hoy estuvieran dudando? ¿Habrían visto? Sí, seguro. Si los escritos de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, tienen un orden cronológico, ¿qué quiero decir? Que fueron siendo escritos en el orden que fueron sucediendo. Si esto fue así, ¿cuántos creen que pudo ser así? Que las cosas, pasa esto, pero lo escribe Marcos, por ejemplo, aquí, pero también había escrito otras cosas que ya habían sucedido. Si esas cosas tienen un orden cronológico, cuando menos ellos habían visto 3 milagros del Señor. Si ustedes tuvieran tiempo, estuviéramos en una clase, les pediría yo que regresaran del capítulo que estamos leyendo y regresaran rapidito fojeando la Biblia, y cuando menos encontrarían 3 milagros del Señor, descritos por el mismo San Marcos. Por ejemplo, para atrás, en retroceso, está el milagro donde Jesús sana al siervo de un centurión. El pasaje es lindísimo. El Señor sanó al siervo de un centurión. Dice que estaba enfermo un trabajador de un militar, y el Señor lo sanó. Siga fojeando y más después va a encontrar que el Señor resucita al hijo de la viuda. Mire, resucitó a un muerto. ¿Qué quiere decir eso? Que habían otros milagros que ellos habían observado. Un muchacho que lo llevaban a enterrar, y el Señor paró el cortejo fúnebre y dijo: ¿y qué? Llevan a enterrar un muchacho de una señora y el único hijo que tenía, y el Señor dijo: paren aquí el féretro, y le habla al muchacho y el muchacho vuelve a la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Precioso. Finalmente va a encontrar que Jesús sana a un hombre que tenía su mano seca. Su mano seca. ¿Saben lo que es eso? Cuando una persona ha perdido toda la musculatura y solo le queda la piel y el hueso. Y ahora el hombre está ahí enfermo, y aquí hay unas más lecciones, pero no ese es el propósito de la predicación. Entonces, en esa circunstancia, el Señor le dice al hombre: extiende tu mano. Y el hombre extiende la mano, y en el momento la mano recuperó toda su forma.
sus músculos, sus tendones, la piel estaba pero ajustada al hueso y el hombre está normal. Y ahora los discípulos allá en la barca, cuando el Señor reprende el viento, dicen, ¿quién es este? ¿Le hayan sentido? No, no tiene sentido, porque así son las cosas. Fíjate que cuando uno está en un embrollo, parece que no se acuerda de todas las misericordias que el Señor le ha dado a uno. Lo que el Señor hizo aquí, lo que el Señor hizo allá, se le olvida. Y pareciera que uno casi dice, aquí estoy en desgracia y no tengo ni esperanza porque ¿quién me va a ayudar? Casi es un chespirito. Pero volvemos al tema. ¿Cuál es el tema? La triste realidad de estar tan cerca del Señor de la fe y no tener fe. En manera escueta, reducida, hemos visto el escenario del Señor Jesucristo, el primer escenario del Señor Jesucristo con sus discípulos. Y aquí viene la aplicación. Una predicación sin aplicación no cubrió su objetivo. Porque lo que se pretende con toda predicación es lo que se está diciendo en la Biblia se repita en la vida nuestra. Ese es el objetivo. Y hoy establezcamos el segundo escenario. En este otro escenario ya no está el Señor, lo dije al inicio, ya no está el Señor Jesucristo y sus discípulos, sino que está el Espíritu Santo y estamos nosotros. Y lo triste, lamentable y frustrante es que el resultado sea el mismo. Vamos a tener en mente el escenario. Este escenario, ¿qué personajes tiene? Establezcámoslo, repitámoslo, para que se quede en la mente. Estamos hablando de la aplicación. ¿Quiénes están en este escenario? No me he explicado entonces. Está el Espíritu Santo, ¿ven? Y estamos nosotros. Allá en la parte literal, ¿quiénes estaban? Estaba el Señor Jesucristo y sus discípulos. Hoy ya no podemos decir que el Señor Jesucristo puede estar aquí. No, Él está en el cielo. El que está en el escenario de aplicación es el Espíritu Santo. Y ya no son los discípulos, sino que somos nosotros, si queremos ser bendecidos por la palabra. Si no lo hacemos así, la palabra está por gusto. Para que seamos bendecidos, tiene que establecerse una aplicación lo más honesto y lo más responsable que sea posible. Estamos estableciendo el segundo escenario y quiero repetir esta parte que acabo de decir. En este otro escenario ya no está el Señor Jesucristo y sus discípulos, sino que está el Espíritu Santo y estamos nosotros. Y lo triste, lamentable y frustrante pudiera ser que el resultado sea el mismo. ¿Cuál sería el mismo resultado? ¿Cuál sería el mismo resultado? Que nosotros digamos que estamos cerca del Espíritu, repetimos el nombre de Espíritu a cada rato, y el Espíritu es la fuente de poder. ¿Cuántos dicen amén? Pero qué triste sería que estemos cerca de Él, que mencionemos su nombre, que creamos, decimos que creamos en Él, pero que no tenemos las cosas que Él. Y fíjate que lo más lindo del Espíritu Santo es que Él quiere que las cosas que Él tiene las tengamos nosotros. Eso es lo más impresionante. Él quiere que las cosas que Él tiene las tengamos nosotros también. En la primera escena de este nuevo escenario o episodio, como usé el término anterior en el escenario anterior, en este nuevo escenario, vemos quiénes son los discípulos del Espíritu Santo. Tratemos de analizar quiénes son los discípulos del Espíritu Santo. Estamos hablando más de los discípulos del Espíritu de Centro Cristiano que de las demás congregaciones, y las demás congregaciones, los demás hermanos que me escuchan, pueden ubicarse a la par de nosotros. Estamos hablando de los discípulos del Espíritu de Centro Cristiano, para lo cual necesitamos revisar la primera parte o el primer componente de nuestra visión y misión. Necesitamos revisar nuestra visión en su primer componente. En esa primera parte y en ese primer componente decimos que anhelamos, que estamos interesados y dispuestos a conocer al Espíritu Santo de dos maneras. Estamos interesados en conocer al Espíritu Santo de dos maneras. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son?
Conocer al Espíritu Santo de la manera más bíblica, esa es una manera, y la otra manera es completa. Conocer al Espíritu Santo de la manera más bíblica y completa. Entonces, esas dos maneras es bíblica y completa. ¿Qué se quiere decir con eso de bíblica? ¿Qué se quiere decir? Que lo que creemos del Espíritu debe estar apegado a lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué hacer para poder conocer al Espíritu Santo bíblicamente? Hay que leer la Biblia, hay que oír con atención la predicación. ¿Estamos haciendo eso? Leer la Biblia para conocer, buscar al Espíritu Santo. Conocer al Espíritu Santo de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Qué quiere decir con eso de completa? Porque hay dos maneras de conocer al Espíritu. ¿Cuáles son, dijimos? Bíblicamente y completa. ¿Qué queremos decir con eso de completa? Esto deberían de saberlo y decirlo así rápidamente. ¿Qué queremos decir? Tener una experiencia personal con el Espíritu Santo. Tener una experiencia personal, así como lo dijo Job. A ver si recuerdan lo que dijo Job. Antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job está hablando de una experiencia personal. Cuando nosotros decimos que debemos de conocer al Espíritu Santo de la manera más completa, queremos decir que debemos de tener experiencia de hablar con Él, de conocerlo a Él, de sentirlo para empezar, y luego podemos disfrutar de esa presencia bendita. Si usted ha tenido una experiencia personal con el Espíritu Santo, y si usted tiene conocimiento bíblico sobre el Espíritu Santo, usted ya se subió a la barca de la vida evangélica y se puede decir que es parte del discipulado del Espíritu Santo. ¿Cuántos se consideran discípulos del Espíritu Santo? Se subió a la barca. ¿Cuántos? ¿Qué se necesita hacer? Nosotros decimos que se puede conocer al Espíritu Santo de dos maneras: bíblicamente y completamente. ¿Comprendimos las dos cosas? Uno es conocer por lo que dice la Biblia, y la otra es que tengamos una experiencia personal de saber quién es, que se puede hablar con el Espíritu Santo. Allí están los discípulos del Espíritu. En la segunda escena de nuestro escenario vamos a nuestra reacción ante las tempestades de la vida. Vamos a dejar algunos episodios del escenario anterior para ir propiamente al punto que tengo en esta predicación. En la segunda escena o episodio de este escenario vamos con nuestra reacción ante las tempestades de la vida. Y pregunto, ¿hay posibilidad de que hayan tempestades para los que se han subido al barco de la vida evangélica, aun cuando el Espíritu Santo vaya allí? Pregunto, ¿hay posibilidades de que hayan tempestades? Seguro, acéptelo. Esta ha sido una parte mal enseñada del Evangelio. El predicador populista le dice a la gente: venga al Evangelio porque aquí no va a tener. ¿Quién dice que no va a tener problema? Posiblemente tenga más, solo que son diferentes. No son como los problemas que se tienen allá en el mundo. Entonces pregunté, ¿hay posibilidad de que hayan tempestades al venir al Evangelio? Seguro que las hay. Y aquí lo más importante es la reacción que uno tiene ante los problemas de la vida. Por supuesto que sí. Y es aquí donde hay necesidad de ser honesto y hablar claro, y es lo que yo me propongo. Díganme, ¿qué tipo de tempestades están experimentando ustedes? ¿Están pensando? ¿Se entiende eso de figuradamente tempestades? Problemas. ¿Qué tipo de tempestades están experimentando ustedes? Conteste. ¿Está experimentando tempestades porque es evangélico?
Fíjate que yo creo que las tempestades de nosotros, ninguno está pasando tempestades porque es evangélico. ¿Hay alguno de ustedes que está pasando tempestades porque es evangélico? Alguien dice, yo estoy pasando una tempestad, no se imagina, hermano. Viera cómo hay unos cobradores que llegan a cobrarme casi todos los días, porque yo saqué hace un televisor de 40 y pico pulgadas y hoy no me dejan. O otro compró otra cosa y otro. Esos son los problemas que tenemos. ¿Serán problemas que vienen por nuestra fe? Partamos de ahí, no. La mayoría de nosotros no tenemos problemas por ser evangélicos. Seamos claros. ¿Cuáles son las tempestades que tenemos? Sin embargo, vamos a suponer que las tempestades que usted tiene son porque es evangélico. Y dígame cuáles serían algunas tempestades por ser evangélico. ¿Por qué? Diga, viera el problema, yo tengo un problema, hermano, con mi vecina. Esa señora, viera qué problema enorme. Fíjese que yo le tiro la basura mía y se la tiro a la casa de ella, al patio de ella, y la vieja esa, viera cómo me ofende. Me dice que para ser creyente como yo no debería de ser. ¿Son tempestades porque somos evangélicos? No. Fíjese que yo lo que tengo por ser evangélico generalmente son bendiciones. Me para la policía y rápidamente ven mi Biblia que anda al frente, y cuando saco y yo rápidamente digo, pues fíjese que por gracia, lo primero que ellos me preguntan, quizás por el carro que ando, lo que sea, me dicen, ¿usted usa armas? ¿Usa armas? Y le digo, fíjese que por gracia de Dios solo uso mi Biblia como arma evangélica, pero es que yo soy creyente, yo le sirvo al Señor también, y en ese momento casi cambia todo el panorama. Y entonces, señor, perdone, aquí están sus documentos, y voy adelante. Pero de todas maneras, dije ya, concentrémonos en cómo reaccionamos nosotros ante nuestras tempestades. ¿Cómo reaccionamos? Y aquí estoy suponiendo, vamos a suponer que son tempestades naturales. ¿Cuál sería una tempestad natural? Una enfermedad natural, y la más natural puede ser una enfermedad. ¿Cómo reaccionamos ante las enfermedades? Por favor, ¿cómo reaccionamos ante las enfermedades? ¿Con temor? ¿Y por qué temor, Yorina? Si estamos cerca, lo que estamos hablando, el tema, ¿verdad? Estamos cerca de quien tiene, número uno, estamos cerca de quien puede sanar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo puede sanar? ¿Qué puede sanar el Espíritu Santo? Cualquier cosa, si ese es el propósito de Él. Pero vamos a pensar que no es el propósito de Él sanar. ¿Cuál sería la otra cosa? El otro propósito, que usted se muera. ¿Y cuál es la pérdida si usted se muere? ¿Qué dice la Biblia sobre el morir? Si muere en el Evangelio viviendo una vida santa, ¿qué dice la Biblia? Pero uno le tiene un pánico a la tempestad de la muerte que es increíble, y no le tenemos pánico siquiera porque estamos viviendo bien, hombre. Si algunos no estamos viviendo ni bien, hombre. Desde que una persona cuando ya está enferma, lo más correcto es que se vaya con el Señor. Si ya enfermo uno, solo es dolor, y donde el médico y medicina aquí, y le dan otra cosa aquí. El alivio completo sería irse con el Señor de una sola vez. Pero eso no es cierto, que eso es lo que uno quiere. No es cierto. Entonces estoy diciendo, ¿cómo reaccionamos nosotros ante las tempestades? ¿Cómo reaccionamos? La mayoría le reclamamos al Espíritu Santo. Reclamo. ¿Por qué? ¿Que no ve que yo menciono su nombre a cada rato? Como que si mencionar el nombre es lo que se quiere. Los más espirituales le oran al Espíritu que los saque de sus tempestades. Y eso no es lo que el Espíritu Santo quiere y le agrada. ¿Cuál sería lo que le agradaría al Espíritu Santo, casi como pensamos con el Señor Jesucristo? Él le agradaría vernos a nosotros actuando, no importa lo que me digan. Yo creo, número uno, yo creo que Él me puede sanar. Hablando de las tempestades naturales. Número dos, si no me sana, me voy con el Señor.
me voy al otro lado, y al otro lado hay menos pena, o no hay pena, pasado al otro lado. Por el pasaje analizado, a nosotros nos está pasando lo mismo que a los discípulos, que estando tan cerca, ¿cuántos dicen amén? Estando tan cerca del Señor de la fe. Fíjate que quien produce los frutos de la fe es el Espíritu Santo. Fruto de fe, don de fe. Estando tan cerca de quien tiene toda la bendición, estamos sin. Es triste, hermanos. Y eso es lo que debemos de tratar de cambiar hoy, porque si uno vive la vida real, se los he dicho a ustedes, lo menciono casi donde voy, porque son casos en que yo me quedo sorprendido. A mí me sorprende y no sé cómo ese Pablo y ese Silas están todos desgarrados de la espalda, que a puro látigo los han herido, están casi a morir, están en la cárcel, están engrillados, ¿y sabe lo que estaban haciendo? Cantando himnos al Señor. ¿Cómo lo hicieron? Porque ellos aprendieron a estar cerca del Espíritu y poder actuar llenos del Espíritu Santo. Vamos a dar una ofrenda de palmas. Por eso estoy diciendo que triste, que es lamentable que uno pueda estar tan cerca de recibir la bendición y no hacerlo. Nosotros mencionamos casi todo el tiempo al Espíritu Santo y deberíamos de saber quién es el Espíritu Santo, y hasta se pudiera decir que nos llevamos bien con el Espíritu Santo y que hasta somos cherada con el Espíritu Santo. Centro Cristiano casi dice así, piensa así. Nosotros mencionamos el Espíritu Santo a cada rato, pero ¿para qué? ¿Qué resultados estamos teniendo? ¿Sabemos algo del Espíritu? Sí, al otro día hice una evaluación aquí y parece que sabemos del Espíritu. Entonces por eso digo, nosotros mencionamos casi para todo al Espíritu Santo y deberíamos de saber quién es el Espíritu Santo, y hasta se pudiera decir que nos llevamos bien con el Espíritu. ¿Cuántos pueden decir que se llevan bien con el Espíritu Santo? No, mejor no pregunto. Y que hasta somos cherada del Espíritu, se pudiera decir. Pero qué triste, qué frustrante, qué lamentable, qué desgracia que estando tan cerca, conociéndolo, no podamos estar recibiendo las bendiciones que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Esa verdad bíblica que nosotros lo sabemos, que el Espíritu Santo puede y quiere morar en el corazón del creyente, pero qué triste, qué frustrante y qué lamentable puede ser estar tan cerca de Él y no tener nada de Él. Y la vergüenza es cuando nos enfrentamos ante nuestras tempestades, porque las tempestades descubren quién es el Espíritu Santo para nosotros. Las tempestades descubren rápido quién es el Espíritu Santo. Es verdad que Él es nuestro Dios, es verdad que creemos en Él. Eso se va a quedar demostrado cuando vienen las tempestades. Y aquí quien puede dar testimonio de eso es usted. La que dice la verdad de nuestra relación con el Espíritu Santo es nuestra reacción ante la tempestad. Yo puedo decir, hermano, yo tengo comunión con el Espíritu Santo, yo platico con Él, pero quien realmente va a demostrar qué relación tengo yo con el Espíritu Santo es mis tempestades. Cuando me vengan mis tempestades, cómo reacciono yo va a demostrar mi relación con Él. Por supuesto que toda predicación debe finalizar con un mensaje positivo. No es correcto terminar con un mensaje negativo. Aquí estamos para una realidad nuestra necesidad y nuestra determinación de conocer al Espíritu Santo de la manera más bíblica y completa. Aquí estamos para una realidad de nuestra necesidad y nuestra determinación de conocer al Espíritu Santo de la manera más bíblica y completa. Y aquí estamos con la necesidad de que hoy empecemos a
a vivir una vida de acuerdo a la relación que tenemos con el Espíritu Santo. La verdadera demostración está en cómo reaccionamos ante nuestras tempestades, y yo espero que reaccionemos de la manera más positiva. Vamos a dar una ofrenda de palmas.